Muy buenas noches, amables amigos y hermanos reunidos en esta noche aquí en Ciudad Mante, Tamaulipas, República Mexicana. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en el libro del Apocalipsis, capítulo 10, verso 1 en adelante, donde nos dice Dios aquí en la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es el tiempo de conocer la voz de los 7 truenos. El tiempo de conocer lo que esos 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10 han hablado. Para poder comprender este misterio de lo que estos 7 truenos hablaron, necesitamos entender que este ángel fuerte que desciende del cielo envuelto en una nube y con el arco iris alrededor de su cabeza es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el ángel del pacto, Él es el mensajero de Israel y viene por su iglesia gentil, la cual le está esperando en este tiempo final, como también en otros tiempos. La iglesia del Señor Jesucristo ha estado esperando la venida del Señor. Por eso es que el cristianismo, cada vez que ha llegado a los últimos años de cada siglo, ha estado a la expectativa, esperando la venida del Señor. Ahora, Cristo dijo que velásemos por la venida del Hijo del Hombre. Es necesario que todo ser humano esté vigilando por la venida del Señor para recibirlo y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y esto es para este tiempo final, porque este es el tiempo que es paralelo a los días de Noé y a los días de Lot. En los días de Noé, el mundo antediluviano iba a ser destruido.
Pero hubo un profeta dispensacional al cual vino la palabra de Dios, la revelación divina de las cosas que iban a suceder en aquel tiempo. Y en aquel tiempo, un solo hombre, Noé, tenía el conocimiento pleno de lo que Dios iba a hacer. Tenía el conocimiento pleno del juicio divino que iba a venir sobre la raza humana e iba a destruir a la humanidad. Y era con un diluvio. Era con agua, la destrucción para la raza humana. Y para el tiempo final será con fuego. Un diluvio pero de fuego. Fuego atómico vendrá sobre la raza humana. Y ahora, así como la revelación de lo que iba a suceder en aquel tiempo la tenía Noé, para el día postrero la revelación de las cosas que han de suceder, ¿quién las tendrá? Veamos a ver quién dice Jesucristo que las tendrá. Veamos a ver a quién Jesucristo las revelará. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, Cristo promete que va a revelar todas esas cosas que han de suceder. Dice capítulo 4 del Apocalipsis, verso 1: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cristo promete revelar las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en edades pasadas. Y ahora, ¿a quién y por medio de quién revelará todas estas cosas que han de suceder? Pues la iglesia de Jesucristo necesita conocer todas estas cosas. Pues la iglesia del Señor Jesucristo necesita conocer todas estas cosas que han de suceder en este tiempo final. Pero ¿cómo va a obtener ese conocimiento? Vamos a ver por medio de quién vendrá la revelación de todas estas cosas que han de suceder. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6 en adelante dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por medio de quién les serán reveladas todas estas cosas que deben suceder pronto? A la iglesia de Jesucristo. ¿Por medio de quién serán reveladas? Será por medio del ángel del Señor Jesucristo, enviado a la iglesia del Señor Jesucristo para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. El mismo ángel mensajero que Jesucristo le envió al apóstol San Juan para darle la revelación del libro del Apocalipsis en esta forma simbólica en que lo encontramos, es el mismo ángel que Jesucristo envía a su iglesia para darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Por eso es que también en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, el mismo Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién ha enviado Jesucristo para dar testimonio de estas cosas en las iglesias? A su ángel mensajero. Y ahora la pregunta es: ¿y quién es este ángel mensajero? Porque todos queremos escuchar la revelación divina que trae el ángel del Señor Jesucristo, porque esa revelación divina es la que nos da a conocer todas las cosas que han de suceder en este tiempo final. Toda persona que lee la Biblia y que lee el libro del Apocalipsis quiere conocer a ese ángel y quiere escuchar a ese ángel, porque estará escuchando la voz de Cristo por medio de ese ángel, porque es el ángel mensajero enviado por nuestro amado Señor Jesucristo a su iglesia en el día postrero. Este es el último profeta que Cristo envía al planeta Tierra. Este es el profeta de la dispensación del reino con el mensaje del evangelio del reino. Este es el profeta más grande de todos los profetas después de nuestro amado Señor Jesucristo. Este es llamado el ángel del Señor Jesucristo. Y de 12 personas que han ministrado antes de venir a este planeta Tierra, uno de ellos es nuestro amado Señor Jesucristo y el otro es el ángel del Señor Jesucristo.
Nuestro amado Señor Jesucristo ministró en el Antiguo Testamento, pues Él es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, y el cual también le había aparecido a Noé y le había revelado las cosas que iban a suceder en aquel tiempo, y luego Noé las dio a conocer a la humanidad. Pero vean ustedes, solamente Noé y su familia creyeron aquel mensaje, porque era un mensaje inconcebible a la mente humana, que Dios fuera a destruir la raza humana. Pero así sucedió, y sucedió conforme a lo que Dios le dijo a Noé. Y ese que le dijo todas estas cosas a Noé era nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico, porque Él es el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Y ahora, vean ustedes, Él es el mismo que por medio del profeta Moisés libertó al pueblo hebreo. Él fue el que le apareció a Moisés en el Éxodo capítulo 3 y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él libertó al pueblo hebreo. Él apareció en una columna de fuego en el Antiguo Testamento, y luego que Él estuvo aquí en la tierra en un cuerpo de carne humana llamado Jesús, luego cuando murió resucitó y ascendió al cielo, luego descendió en Espíritu Santo y le apareció luego a Saulo de Tarso cuando estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Le apareció en una luz más fuerte que el sol. Esa luz cegó a San Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te dar cosas contra el aguijón. Saulo, sabiendo que esa luz que le hablaba era la misma luz que le había hablado al profeta Moisés en aquella zarza ardiente, y le había dicho a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, Moisés supo que esa luz que le hablaba era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora Saulo de Tarso, sabiendo que aquella luz era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le dice: Señor, ¿quién eres? Y esa luz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora Cristo está en espíritu, en cuerpo teofánico, manifestado, apareciéndole a Saulo de Tarso en el camino de Damasco, en la misma luz que le aparecía allá a Moisés y al pueblo hebreo. Y ahora vean ustedes cómo el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento, el cual se hizo carne y habitó en medio de los seres humanos. Y ahora encontramos que nuestro amado Señor Jesucristo había ministrado en su cuerpo teofánico en el Antiguo Testamento. Por eso es que Jesús podía hablarle a los hebreos de esta forma en que le habló aquí en el capítulo 8 de San Juan, lo cual ellos no pudieron comprender porque eran cosas muy grandes para ser comprendidas por la mente humana. Vean en el capítulo 8, verso 56 en adelante de San Juan, Cristo está entre los hebreos y le están haciendo preguntas y están tratando de tomarlo en alguna palabra fuera de lo correcto. Y ahora Cristo dice a ellos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham vio el día de Jesucristo. ¿Cómo lo vio? Cuando le apareció Elohim con sus arcángeles Gabriel y Miguel en forma visible, pues se materializó Elohim, Dios, y también le dio un cuerpo creado del polvo de la tierra a Gabriel y Miguel. Y Elohim, Gabriel y Miguel aparecieron a Abraham en cuerpos y comieron con Abraham, pues Abraham los invitó a comer un becerro tierno. Y comieron con él becerro, también tortillas de harina y mantequilla y queso y leche. Y
Al otro día en la mañana, Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. O sea que un poco antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, apareció Dios en forma visible, en la forma de un hombre, y aparecieron también los arcángeles Gabriel y Miguel en la forma de hombres visitando a Abraham. Para el día postrero, cuando la raza humana esté por ser destruida con el fuego atómico, aparecerán también estos tres personajes manifestados en la tierra. Estos arcángeles Gabriel y Miguel y también Elohim. Ahora, esto es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para el día postrero, para pagar a cada uno conforme a sus obras. Eso es la venida del Señor para el día postrero con sus ángeles, los cuales envía con gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos sus escogidos, conforme a San Mateo capítulo 24 y verso 31, donde dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ahora vean cómo para el día posterior, para el tiempo final, serán llamados y juntados todos los escogidos de Dios por medio del ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre, los cuales estarán manifestados en la tierra en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Esos son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, siendo manifestados nuevamente en carne humana por el Espíritu Santo, el cual los manifestó en Moisés, en Elías y en Jesús. Esos ministerios serán manifestados en este tiempo final por el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, para cumplir sus promesas en este tiempo final, antes de la destrucción de la humanidad. Ahora, vean cómo Jesús sigue diciendo. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ven cómo Jesús dice que antes que Abraham fuese, Él es. ¿Cómo era Él antes de ser así en forma de carne, visitando al pueblo hebreo? Era en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. Por eso le apareció en esta forma de un ángel, en un cuerpo angelical, a muchos profetas del Antiguo Testamento, y lo llamaron el ángel de Jehová o ángel del pacto. En él estaba Dios manifestado en toda su plenitud. Pero ese ángel del pacto se hizo hombre, se hizo carne de esta dimensión terrenal en el cuerpo de Jesús, y visitó al pueblo hebreo y por consiguiente a toda la humanidad, para llevar a cabo la obra de redención de la cruz del Calvario con su cuerpo de carne, y así quitar nuestros pecados con su sacrificio en la cruz del Calvario, sacrificio que había sido reflejado, representado en los sacrificios que el pueblo hebreo realizaba en el Antiguo Testamento. Sacrificios de animalitos como el cordero pascual, y también el sacrificio del macho cabrío de la expiación del día 10 del mes séptimo de cada año, para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y Cristo, con su sacrificio en la cruz del Calvario, cumplió todos esos sacrificios. Y ya el pueblo hebreo y también el pueblo gentil no necesitan sacrificios de animalitos para quitar sus pecados, sino que lo que necesitan es el sacrificio de Cristo. Todos necesitan el sacrificio de Cristo. Necesitan recibir a Cristo como su Salvador y lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo para obtener el nuevo nacimiento y así nacer en el cielo, nacer en la sexta dimensión y así obtener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ahora,
Vean ustedes cómo ya los sacrificios de animalitos para cubrir el pecado con la sangre de esos animalitos ya no se necesitan y Dios no los acepta. Solamente Dios acepta un sacrificio y ese es el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. El sacrificio del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario, y cuando la persona lo recibe como su Salvador y lava sus pecados en su sangre, se efectúa en la persona la limpieza de sus pecados y son quitados sus pecados. O sea, se materializa en la persona la obra de redención llevada a cabo por Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora podemos ver que es como cuando una persona recibe un cheque de una cantidad grande. Le pueden decir, mira, tal persona que es multimillonaria ha hecho un cheque para ti. Pero hasta que la persona no va y recibe ese cheque, no lo puede ser efectivo. No es efectivo ese cheque para la persona. Y Cristo ha hecho un cheque de salvación y vida eterna para todo ser humano. Pero hasta que la persona no recibe a Cristo como su Salvador, no se hace efectivo ese cheque de salvación. Y ahora, vean ustedes cómo para cada ser humano hay un cheque de vida eterna, de salvación. Hay un cheque que le garantiza que vivirá eternamente, que tendrá un cuerpo eterno y que reinará con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Pero hasta que la persona no recibe a Cristo como su Salvador, no se hace efectivo ese cheque que Cristo ha preparado para cada uno de ustedes y para mí también. Ahora, Jesucristo nuestro Salvador es la persona, el hombre más importante del planeta Tierra y de los cielos también, porque Él es la manifestación del Dios creador de los cielos y de la tierra, el cual vino en carne humana manifestado para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Por eso cuando el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14, anunció la venida del Mesías, él dijo: he aquí que la Virgen concebirá. Vamos a leerlo, tal y como está en ese pasaje de Isaías, porque es la venida del Mesías en este pasaje una señal muy grande para el pueblo hebreo. Vean cómo dice, capítulo 7 de Isaías, verso 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Esa fue la señal grande en la primera venida de Cristo. La señal de Emmanuel, Dios haciéndose hombre en medio de la raza humana. Dios velándose dentro de un cuerpo de carne llamado Jesús. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dice Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Así dice San Pablo a Timoteo. Ahora podemos ver que el misterio de la primera venida de Cristo es un misterio muy grande. Y el misterio de la segunda venida de Cristo es también un misterio muy grande, el cual Dios ha mantenido en su mente y en el día posterior Él ha prometido revelarlo a su iglesia. Y para revelar a su iglesia ese misterio, Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Será por medio del ángel del Señor Jesucristo que este misterio será revelado a la iglesia del Señor Jesucristo, porque Jesucristo estará
en Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero, ungiéndolo con su Espíritu Santo. Ese es el ángel que viene con el sello del Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante, para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Pero antes es enviado a la iglesia del Señor Jesucristo para llamar y juntar a los escogidos de entre los gentiles y así revelarle todas estas cosas que deben suceder pronto. Y con la revelación de todas estas cosas que deben suceder, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios y obtienen así el conocimiento de todas las cosas que han de suceder en este tiempo final. Ahora es muy importante comprender que este ángel no es el Señor Jesucristo. Este ángel es un profeta, mensajero de Jesucristo enviado a su iglesia en este tiempo final. Es un profeta dispensacional. Y de los profetas dispensacionales solamente Dios tiene 7 profetas dispensacionales, que son Adán, Set, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y el ángel de Jesucristo. Solamente 7 profetas dispensacionales para las 7 dispensaciones que se llevarían a cabo. Por eso este ángel mensajero es el segundo hombre que antes de venir a esta tierra en carne humana ministra la palabra a Juan el apóstol en el libro del Apocalipsis. Estando en espíritu, o sea, en su cuerpo teofánico, él ministra en cuerpo teofánico la palabra profética del Apocalipsis al apóstol San Juan. Y para el día posterior seré enviado a la iglesia de Jesucristo en carne humana para ministrarle la palabra, la revelación apocalíptica y darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y todas las cosas que deben suceder en este tiempo final giran alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Por lo tanto, este ángel mensajero de Jesucristo vendrá revelando a la iglesia de Jesucristo el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora, el ángel fuerte que desciende del cielo, envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza y con su rostro como el sol, es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, nuestro amado Señor Jesucristo. Pero para él dar a conocer a su iglesia todas las cosas que han de suceder, el ángel del pacto envía a su ángel mensajero, que es el profeta de la dispensación del reino. Ese ángel mensajero está representado también en el apóstol San Juan, en el libro del Apocalipsis, comiéndose el librito que el ángel fuerte trae abierto del cielo. Y al comerse ese libro, luego recibe la orden de profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Qué va a profetizar? Va a profetizar el contenido de ese libro. Y ahora encontramos que estos 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10 son la voz del ángel fuerte que desciende del cielo, el cual clama como cuando un león ruge. ¿Por qué? Porque Cristo viene como el león de la tribu de Judá, y clama como cuando un león ruge y 7 truenos emiten sus voces. Es la voz de Cristo revelando el misterio de su venida. Pero Juan no pudo escribir lo que esos truenos hablaron, porque le fue prohibido escribir lo que hablaron los truenos. Para este tiempo final, lo que estos truenos hablaron será revelado a la iglesia del Señor Jesucristo, siendo que los truenos son la voz de Cristo hablando como el león de la tribu de Judá. Cristo estará hablando como el león de la tribu de Judá en el día postrero por medio de su ángel mensajero, y al estar escuchando
la voz de Cristo a través de su ángel mensajero, estaremos escuchando a Cristo hablándonos en el día postrero y clamando como cuando un león ruge y los 7 truenos emitiendo sus voces. O sea que la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero es la voz de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y eso es lo que le dará un despertamiento espiritual al alma de todas las personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. La voz de Cristo clamando como cuando un león ruge, la voz de Cristo hablando por medio de su ángel mensajero, es la voz de los 7 truenos, hablando a las iglesias en este tiempo final y revelándole el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Esa voz de los 7 truenos es la que nos da la fe, la revelación para ser transformados y raptados en este tiempo final. La revelación del 7º sello de Apocalipsis capítulo 8 verso 1 es la revelación de la segunda venida de Cristo, porque el 7º sello es la segunda venida de Cristo. Ese misterio fue abierto en el capítulo 8 verso 1 en el cielo, y es revelado en la tierra a los hijos, hijas de Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio del ángel del pacto, Jesucristo, el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero. Ahora podemos ver el por qué Cristo envía a su ángel mensajero en el día postrero a su iglesia para darle testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Nadie podrá conocer el misterio de la segunda venida de Cristo excepto aquellos que estarán escuchando a Cristo a través de su ángel mensajero, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora recuerden que su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento, el mensajero de Cristo, a través del cual Cristo se manifestará en el día postrero en Espíritu Santo y le hablará a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Cristo en Espíritu Santo pondrá en el corazón y en la boca de su ángel mensajero todas estas cosas que su ángel debe hablarle a la iglesia del Señor Jesucristo. Y él hablará todo lo que Jesucristo le diga que le hable a su iglesia. Y así le revelará el misterio de la segunda venida de Cristo, para así ser transformados en este tiempo final y ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, antes que venga el juicio de la gran tribulación, donde millones de seres humanos morirán a causa del fuego atómico, de la radioactividad que será desatada en una tercera guerra mundial. Todas esas profecías que hablan del día ardiente como un horno que vendrá, como habla Malaquías capítulo 4 verso 1, en donde dice: y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso es lo que estará sucediendo durante la gran tribulación, que es un lapso de tiempo de 3 años y medio, en donde la radioactividad será desatada a causa de una tercera guerra mundial, y que será una guerra atómica. Pero antes, para los que temen al nombre del Señor, dice: mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías capítulo 4 verso 2. Ahora, ¿qué significa esto de que a los que temen el nombre del Señor nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación? Cristo nos dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. En el monte de la transfiguración, Jesucristo, mostrando la venida del Hijo del Hombre en el reino de su Padre, viniendo en el reino de su Padre, o sea, mostrando la venida del reino de Dios, en donde viene el Hijo del Hombre en el día postrero, apareció Jesús resplandeciendo, allí su rostro resplandeciendo como el sol.
sus vestidos se hicieron como la luz, y allí Jesús fue adoptado. Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todo eso que sucedió allí en la adopción de Jesús es figura de lo que estará sucediendo en este tiempo final, en la venida del reino de Dios, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para el día postrero. Allí aparecen también los ángeles del Hijo del Hombre, que son Moisés y Elías, hablando con Jesús en el monte de la transfiguración. Y para el día postrero estarán los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, en la venida del reino de Dios, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Sus ángeles son Moisés y Elías, los ministerios de Moisés y Elías, repitiéndose en el día postrero y llamando y juntando a los escogidos con la gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo hablándole a su pueblo. Y ahora, para este tiempo final, es que los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre serán manifestados. Esas son las alas del sol de justicia que traerán salud, salvación para los escogidos de Dios en el día postrero. Y ahora el sol de justicia naciendo es la segunda venida de Cristo como el sol de justicia. Ahora, cuando nace el sol, nace en un nuevo día. Y un día delante del Señor es como 1000 años, nos dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y también el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4. Es Cristo el sol de justicia viniendo en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, que es el día postrero delante de Dios. Ese es el día del Señor para la venida del Señor. Y también Cristo como el sol de justicia naciendo, es Cristo viniendo en un nuevo día dispensacional, o sea, en la séptima dispensación, en la mañana espiritual de la séptima dispensación. Siempre el sol sale en la mañana, y ahora la mañana es el comienzo del día. Y en la mañana del comienzo del séptimo día milenial, la segunda venida de Cristo es el evento más grande prometido para ser cumplido. Y en la mañana del nuevo día dispensacional de la dispensación del reino, el evento más grande prometido es la segunda venida de Cristo, como el sol de justicia resplandeciendo y alumbrando nuestro entendimiento y alumbrando nuestra alma para darnos el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Eso es lo que la voz de Cristo, la voz de los 7 truenos, revelan a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Y por eso es que Jesucristo envía a su ángel mensajero, al cual le revela estos misterios para que los dé a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, y así se produzca en la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final el avivamiento, el despertamiento espiritual más grande de toda la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora el avivamiento, el despertamiento y avivamiento de la iglesia de Jesucristo para el día postrero lo producen los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. O sea, lo producen la voz de Cristo como los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, hablándole a su iglesia por medio de su ángel mensajero, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra
de reclamo. Ahora hemos visto el misterio de la voz de los 7 truenos hablándole a su iglesia en este tiempo final y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y preparándonos para ser transformados físicamente en este tiempo final, para ser llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo, antes de que caigan los juicios divinos sobre este planeta Tierra. Porque la iglesia del Señor Jesucristo no tiene que quedarse aquí en la tierra para pasar por la gran tribulación, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Y Él ha prometido llevarnos a la casa de nuestro Padre Celestial antes que vengan los juicios de la gran tribulación. Nos llevará a la casa de nuestro Padre Celestial la gran fiesta de la cena de la boda del Cordero, o sea, la recepción de las bodas del Cordero con su iglesia. Y las vírgenes prudentes son las que entran con Cristo a la cena, a las bodas, y son las que irán también con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así como la novia es la que entra con el novio a las bodas y se casa con el novio, y luego es la novia también la que va con el novio a la recepción, o sea, a la cena de las bodas. Y así es con la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora hemos visto qué son las 7 voces de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Es la voz del ángel fuerte, la voz de Jesucristo nuestro Salvador, revelándonos el misterio de su segunda venida, el misterio del 7º sello, misterio que nos revela por medio de su ángel mensajero en este tiempo final. La voz de Cristo revelándonos ese misterio nos da así la fe, la revelación para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, así como para ser perdonados y ser redimidos con la sangre de Cristo y recibir el Espíritu de Cristo. Tenemos que tener la fe, la revelación de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios y su obra de redención en la cruz del Calvario. O sea que una persona no puede decir: yo he sido perdonado de mis pecados y he recibido el Espíritu de Cristo. La persona para eso tiene que tener la revelación de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario y recibirlo como su Salvador. Y eso se obtiene por medio de la predicación del Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Ahora la fe viene, ¿por qué? Por el oír de la palabra de Dios. Y por el oír de la palabra de Dios para la dispensación de la gracia, viene la fe para ser salvos, ser lavados nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y para el día postrero, para la dispensación del reino, la fe, la revelación de la segunda venida de Cristo viene por el oír de la palabra del Evangelio del reino, que es el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la voz de los 7 truenos hablándonos por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto y revelándonos el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y así, obteniendo esa revelación, la fe para ser transformados y raptados, lo recibimos su mensaje y obtenemos el conocimiento del misterio de su segunda venida y somos preparados para ser transformados en este tiempo final y ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero.
Cuando seamos transformados, entonces veremos a nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo glorificado, porque también nosotros tendremos un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, no olviden que el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual Cristo estará manifestado en el día postrero en Espíritu Santo, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto y revelándonos el misterio de su segunda venida, ese ángel no es el Señor Jesucristo. Él solamente es un redimido por la sangre de Cristo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, con el ministerio del día postrero, el ministerio profético de la dispensación del reino. Él es el profeta mensajero de la dispensación del reino. Él es un profeta mensajero dispensacional. Y por eso es que el Espíritu de Cristo estará en él manifestado. Él viene con el sello del Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante, para llamar y juntar a los escogidos de Dios del pueblo hebreo. Pero antes llama y junta a los escogidos de Dios de entre los gentiles. Y nos llama y nos junta por medio de la voz de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, que es la voz de Cristo como el león de la tribu de Judá, hablando a su iglesia el misterio de su segunda venida. Y todo esto lo habla por medio de su ángel mensajero a su iglesia en este tiempo final, en este entrelace dispensacional, donde se entrelaza la dispensación séptima, la dispensación del reino, con la dispensación de la gracia, que es la sexta dispensación. Ahora estamos viviendo nosotros en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, donde están siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios del día postrero. Y esto está sucediendo ¿dónde? En la América Latina y el Caribe. La América Latina y el Caribe tienen el privilegio de ser el territorio donde sería realizado el llamado de la gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos de Dios del día postrero. Así como en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, el lugar santísimo estaba para el oeste, en el templo espiritual de Jesucristo, que es su iglesia, la cual ha comenzado a ser construida, creada desde el Medio Oriente hacia acá, desde la tierra de Israel hacia acá, pues nació allá el día de Pentecostés en Jerusalén. Ahora encontramos que siendo la iglesia de Jesucristo un templo espiritual, el templo de Jesucristo, el lugar santísimo de ese templo está en el oeste. O sea, que con seres humanos que son llamados y juntados, Cristo está construyendo, creando su iglesia, su templo espiritual, donde Dios morará en toda su plenitud. Y para este tiempo final, Él construye el lugar santísimo de ese templo espiritual. O sea que el lugar santísimo del templo que construyó Salomón y del templo que construyó Moisés representa la edad de la piedra angular de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual corresponde a los latinoamericanos y caribeños. Los latinoamericanos y caribeños tienen el privilegio más grande que nación alguna pueda tener, pues es el territorio donde Dios está llamando y juntando a los escogidos del día postrero y está colocándolos en su cuerpo místico de creyentes en la edad de la piedra angular, en la edad del lugar santísimo de ese templo espiritual, donde le da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, y les muestra lo que Dios está realizando en la América Latina y el Caribe en medio de su iglesia. Ahora hemos visto lo que la voz de Cristo, clamando como cuando un león ruge, nos da a conocer. Siendo que es la voz de Cristo, la voz de los 7 truenos, nos da a conocer el misterio de su venida en el día postrero, el misterio de su venida como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Hemos visto lo que son los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11. Y ahora nosotros recibimos la fe para ser transformados y raptados, escuchando la voz de los 7 truenos, la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero en este tiempo final.
Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio del tiempo en que estamos viviendo, que es el tiempo para conocer la voz de los 7 truenos. Este es el tiempo de conocer la voz de los 7 truenos. Este es el tiempo de conocer lo que los 7 truenos hablaron. ¿Y qué fue lo que hablaron? El misterio de lo que hablaron es el misterio de la segunda venida de Cristo. Este es el tiempo de conocer el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, para así obtener la fe, la revelación para ser transformados y ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Vamos a recibir un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, para luego ir con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ha sido para mí una bendición grande compartir con ustedes estas bendiciones del cielo, esta revelación de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Y hemos visto que es lo que revelan, lo que hablan los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Revelan el misterio de la segunda venida de Cristo, el misterio del 7º sello de Apocalipsis capítulo 10 y de Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión y darle así las direcciones a donde ustedes pueden ir para buscar literatura completamente gratis y también videos o cintas magnetofónicas con conferencias similares a esta para obtener mayor conocimiento de todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final y recibir así las bendiciones de Jesucristo. Dejo con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.